¿Qué tal, amada iglesia? Quiero compartirte el mensaje de este día que titulé No cedas terreno. Uno de los grandes trabajos que tienen los bomberos voluntarios no solamente es apagar el incendio, sino que luego de que el incendio o el fuego se haya extinguido en su totalidad, tienen que buscar minuciosamente dónde se originó el fuego y qué fue lo que provocó tamaño desastre. Y en la mayoría de los casos, los grandes incendios comienzan con pequeñas cosas que, por más insignificantes que sean para nosotros, para los bomberos no lo es. Porque un incendio puede ser provocado por la colilla de cigarrillo, por un fuego mal apagado luego de haberte comido un asado, por un defecto eléctrico, por la pérdida de gas o por combustibles inflamables mal usados. Lo que sí sabemos es que esa pequeña cosa insignificante desata un gran incendio. Ya lo decía Santiago en su carta, que la lengua, siendo un músculo tan pequeño, se jacta de poder provocar un fuego tan grande. En la mayoría de los casos, cuando las personas vienen a buscar consejería pastoral o guía para sus vidas, vienen ya con el incendio en su totalidad. Incendio en su área familiar, incendio en su área laboral, incendio en el área matrimonial, incendio en el área de relaciones con sus hijos. Ya vienen con el fuego casi elevado. Y una de las tareas que nosotros tenemos como pastores o como líderes o como consejeros espirituales es comenzar a hacer preguntas. A mí me gusta hacer preguntas, muchas preguntas. La gente que viene acá ya lo sabe y yo se lo anticipo de mano. Porque por medio de las preguntas es el Espíritu Santo donde me indica en dónde comenzó todo, en dónde comenzó ese pequeño fuego que provocó un gran incendio. Y en la mayoría de los casos son por pequeñas cosas. Una mala decisión, un pecado oculto, una falta de perdón, una amargura, un mal hábito, un mal deseo, que por más insignificante que pareció a la persona al principio, fue el fuego que provocó un gran incendio en su vida. Por eso es muy importante que vos puedas detectar en qué momento de tu vida, si es que estás viviendo un gran incendio, fue que caíste. El ángel de la iglesia de Éfesos, ahí en Apocalipsis 2, luego de exhortarla a la iglesia y también de animarla por las cosas que estaba haciendo, la reprende y le dice que ha dejado su primer amor. Y para volver a ese primer amor, para volver a hacer las primeras obras, tiene que recordar en dónde tropezó, en dónde cayó, en dónde fue que perdió su primer amor. Y de la misma manera, cuando los incendios en nuestra vida son provocados por esas pequeñas cosas, el proceso de restauración comienza de atrás hacia adelante. Es decir, buscar el origen que provocó ese fuego, esa prueba, ese problema en mi vida. Y te puedo asegurar que en la consejería pastoral los grandes incendios en la vida de una persona comienzan con algo insignificante. Por eso yo titulé esta palabra No cedas terreno. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo en Efesios capítulo 4, luego de hablar de la unidad del Espíritu y lo que tenemos que hacer para guardar la unidad del cuerpo de Cristo, habla de la nueva vida que Dios nos da en Cristo Jesús. Habla del perdón, habla de la bondad, habla de la benignidad, pero también habla en Efesios capítulo 4, versículo 27, y que muchas veces pasa desapercibido, este versículo que cuando leí estalló en mi cabeza y dice: no den lugar al diablo. Efesios 4, versículo 27 dice: no den lugar al diablo. No cedas terreno al enemigo. Cuando nosotros decidimos hacer a Jesús Señor y Salvador de nuestra vida, el reino de Dios vino a instalarse en nuestra vida. No solamente en nuestra vida, sino también en el lugar donde Dios nos plantó. El enemigo es el reino de las tinieblas y continuamente él quiere ganar el territorio de nuestra
nuestra vida, quiere gobernar aquella área que nosotros muchas veces no dejamos que el reino de la luz gobierne. Por eso es muy importante que no cedas terreno. Y esto no es desde ahora. Desde el principio de la creación, el enemigo lo que quiere hacer es ganar terreno. Es que vos lo cedas para que él tome o usurpe el terreno de tu vida. En el Génesis capítulo 3 podemos ver cómo la serpiente, siendo el animal más astuto, le cedió el lugar al diablo para ser usado y tentar a la mujer y al hombre para que también cedan terreno en su vida y así desobedecer la palabra de Dios. ¿En qué desencadenó esa desobediencia, ese terreno que le dieron lugar al diablo? Bueno, no solamente de haber sido expulsados del Edén, sino también que en su familia se produzca el primer asesinato entre hermanos, es decir, entre Caín y Abel. Si Adán y Eva hubieran buscado consejería espiritual, podemos detectar en dónde se originó ese incendio en su vida. Se originó porque se dieron terreno, se dieron lugar al enemigo. No solamente Adán y Eva, también tenemos la vida de Acán. En Josué capítulo 6, luego de la gran conquista de Jericó, luego de haber conquistado ese territorio que le pertenecía al pueblo de Israel, la orden de Dios es que nadie tenía que tomar nada de Jericó. Y Acán, un hombre que se dio lugar, se dio terreno al enemigo, se quedó con un manto babilónico, se quedó con un tesoro y lo escondió en su campamento. Y luego ese pecado, que por más insignificante, esa manta, esa frazada, por más insignificante que fuera, le costó el triunfo sobre Jai. Y cuando Josué le pregunta a Dios por qué no pudieron conquistar Jai como conquistaron Jericó, Dios le dice que hubo pecado en el campamento. Y esa frazada, ese manto tomado por Acán, por más insignificante que sea, le costó la conquista al pueblo de Israel. También podemos ver que Saúl se dio terreno en su reinado. Él era el rey escogido por el pueblo. Era el rey el primer rey de la nación. Sin embargo, en un momento de su vida, cuando Dios también le dijo que no tenía que tomar nada del enemigo, él tomó los bueyes, las ovejas y así le dio lugar al enemigo. Y eso le costó su reinado. Pero más que nada le costó porque Dios lo desechó. Y fue ahí cuando levantó a David. Lo mismo sucedió en David. No fue a la guerra y se quedó en su palacio. Y se dio terreno a la tentación sexual y se acostó con Betsabé. Y eso desencadenó en su vida espiritual una decadencia que lo llevó a la ruina, a tal punto de que sus huesos envejecían por causa del pecado oculto. Fue así como tuvo que, obviamente, arrepentirse de eso y que Dios lo restaurara. También lo podemos encontrar en la vida de Judas, uno de los discípulos escogidos por Jesús, que en el momento de la última cena dice que el diablo ya había entrado en el corazón de Judas para traicionar a Jesús. Judas se dio terreno, Judas se dio el lugar de su corazón y se lo entregó al diablo. Y fue así como traicionó a Jesús. Podemos ver en la palabra del Señor que estas personas que comenzaron quizás con una familia bien estable, comenzaron con un reinado bueno, comenzaron con una conquista, algo insignificante los llevó a la ruina. ¿Qué nos enseña hoy la palabra del Señor, mis hermanos? Es que no cedamos territorio al enemigo. Aquello que el Señor nos dio, aquel propósito, aquella tierra prometida que nosotros ya conquistamos, nos pertenece. No podemos entregarla, no podemos cederla. Muchas veces caemos en pecado no de un día para el otro, sino que una pequeña acción, un pequeño mal hábito me llevó a ofender y a pecar contra Dios. Por eso quiero animarte en este día a que no le des lugar al diablo en tu vida. Porque muchas veces le damos lugar al diablo en nuestra vida cuando un día dejamos de orar. Le damos lugar al diablo en nuestra vida cuando un día dejamos de leer la palabra. Le damos lugar al diablo en nuestra vida cuando un día decidimos no congregarnos más. Le damos lugar al diablo en nuestra vida cuando un día decidimos no perdonar.
cuando decidimos no compartir, no amar a Dios, no amar al prójimo, y ahí comenzamos a cederle lugar al diablo. Por eso te decía que grandes de las charlas pastorales, cuando la persona viene a buscar consejería, todo comenzó con algo pequeño, con algo insignificante. Y eso provocó o desencadenó una vida espiritual deteriorada, una vida espiritual o familiar destruida. Por eso te animo en este día a que puedas entregar tu vida a Jesús. Tu vida le pertenece a Dios. Fuiste creación, fuiste escogido por Dios. No le des lugar al diablo, porque el diablo vino para robar, matar y destruir, pero Jesús vino a darte vida y vida en abundancia. Y yo quiero animarte en este día, que si estás escuchando esta predicación, le entregues tu vida a Jesús. Entregues esa parte de tu vida que se la cediste al diablo, que le diste lugar. Bueno, a él no le pertenece, porque él vino a robar, a matar y a destruir. Él es el hombre fuerte que vino a tomar una casa, pero mi Dios es grande, mayor es el que está en nosotros que en el que está en el mundo. Entonces, entregá esa parte de tu vida que le cediste al enemigo, entregásela a Dios, para que él comience el proceso de restauración. Él comience el proceso de restitución en tu vida y puedas vivir una vida en victoria, una vida que Dios promete de gloria en gloria. No cedas lugar al enemigo, iglesia, y puedas tomar el protagonismo, puedas tomar la fe y decir: Señor, a partir de ahora, venga tu reino sobre mi vida. Y empiezo a resistir al enemigo. La Biblia nos manda a resistir al diablo. Resistir porque él continuamente está queriendo tomar lugar, tomar terreno de nuestra vida. Te bendigo y oro para que en este día vos puedas entregarle tu vida a Jesús. Mi hermano, mi hermana, yo te animo a que no cedas lugar de tu vida al diablo. Que Dios te bendiga y tengas una excelente semana.